producir datos para que algún grupo teórico calcule RO, proponga RO, calcule y trate de mirar si la f de Q que resulta es comparable. En realidad es, es admirable la cantidad de trabajo que hicieron ahí porque por varias razones. Más adelante les cuento. Eh, a ver, una de las preguntas, por supuesto, la central, es la dependencia con el radio de la densidad de carga. ¿Cómo estaba distribuida la carga en el núcleo? ¿Cómo está organizado? Mm, Hay un buen número de artículos, papers, que un buen número, quieren decir 2 o 3 o 4 por ahí si acaso, hacen un recuento de las diferentes formas que fueron propuestas en aquella época y es admirable. La más sencilla, que terminó siendo la más exitosa, más sencilla decimos hoy en día, quién sabe, la que terminó siendo exitosa es la densidad de Fermi, usando la función densidad de Fermi. Roderick igual a una constante y en el denominador la suma de 1 más la función exponencial con su argumento. En su argumento está R, la coordenada, C, perdón, C, cierto parámetro, que luego vamos ya en esta gráfica la entendemos, es el valor medio de la densidad, es el lugar donde ocurre el valor medio de la densidad, es el C. A describe qué tan suavemente cae la función de Fermi. Suave o abrupta. Fíjense que si A es muy grande, si A es pequeña, perdón, quiere decir, esto es una función cuadrada. Estas parametrizaciones, T, se le llamó T por thickness, el grosor del núcleo, que termina siendo 4.4 por A. Esas parametrizaciones y esas relaciones en su época fueron muy investigadas. Precisamente aquí después empiezan a darse cuenta que efectivamente la densidad de Fermi es la que mejor describe la distribución de carga del núcleo. Y luego las preguntas, ¿y por qué? Porque no es más encajonada, más cuadrada, sino que es el valor de A, porque es el valor de A, etc. Hay otras que usaron, que es bueno, que es interesante mirar. Había ciertas ideas teóricas que decían que muy seguramente la distribución de carga era exponencial, algo así como que el núcleo, desde un valor central, la distancia de carga disminuía lentamente. Y para comparar está en esta imagen, esta gráfica, la exponencia, la uniforme, que es el caso extremo de la de Fermi, con A yendo a 0. Está la uniforme, la de Fermi, C igual a R, el valor del radio del núcleo, en este caso propuesto igual a 3 Fermis, y en esta curva A es 0.4 Fermi. Fíjense que A si T es esta distancia, T se definía entre faltando un 1% para el máximo y por encima del 1% de 0, no es el 1% de 0, sino el 1 en el punto de 10%, perdón, de la máxima densidad, y en este caso no es 1%, sino faltando 10% menos. Ese es T. Entonces, con esos parámetros, en cambio con la exponencial, pues no hay relación de esos parámetros. En este caso, yo he escrito los valores de la
de los parámetros de Fermi del exponencial B es 1.5 Fermi, la exponencial, perdón, la exponencial B es esta, es la constante de decaimiento, llamaríamos. La uniforme simplemente va desde ρ0, cierta densidad fría constante, desde 0 hasta 3, en este caso. El artículo que les digo, donde que yo alguna vez me admiró la diversidad, yo tomé de allá estos tres, a tanto tomar, yo mismo grafiqué los valores, pero allá hay más formas funcionales de las, fíjense, es 1954. Algunos opinaban que el núcleo tenía, por algunas razones, la densidad debería ser como el perfil que tiene el fondo de una botella de vino, por ejemplo. Ustedes saben que esa tiene un fondo que eh, eh, no es plana, las botellas de vino no son planas, tienen un máximo en su centro. Se llamaba botella de vino. Si ustedes leen ese artículo, van a ver el wine bottle para esa densidad de carga. Es bueno conocer que estas funciones existen y los parámetros que tienen, y los valores, para comparar con otras. Esta es un resultado del factor de forma y la sección eficaz diferencial. Si consideramos, ojo, energías no por encima de 1000 MeVs, por debajo, en este caso 750 MeVs, no está por encima de 1000. Para ese caso, el lambda asociado al electrón no está en un Fermi, está en 1.65, un poco más grande, pero ya ustedes ven el factor de forma, da una estructura que remeda estructuras de las que vemos en óptica de difracción. Y entonces el de sigma de omega, pero esa difracción se da en el caso de la uniforme, que es bien, el borde es bien abrupto, en el cual se observa mejor la difracción. En la exponencial, en el cuadro de arriba, el factor de forma es suave. Esa es una diferencia grandísima. Es fácil hacer contraste entre la una y la otra y determinar cuál de las dos formas de la densidad debería ser la del núcleo. Las formas son bien diferentes. La uniforme da esa estructura, máximos y mínimos. La exponencial es suave. La puntual, el caso puntual, es también suave. Yo no he graficado, así es falta de tiempo. No he completado el cálculo con el potencial de Fermi, porque la integral no es trivial, hay que hacerla numéricamente. Ese es un problema con las funciones que tienen esta, esta, esta dependencia. Que los cálculos numéricos no son sencillos. Y eso posiblemente en una época en que no tenían los recursos de computación que tenemos hoy, pues eso hizo el avance más lento. Ejemplos experimentales, acabamos de ver lo que dice que veríamos según la teoría, y precisamente datos experimentales, electrón contra oro, a bajas energías comparativamente, 153 MeVs, 183 MeVs, ahí tenemos una estructura de máximos y mínimos, pero no terriblemente conspicua, diría alguien. Pero en cambio, al estrellar electrones, hacer colisiones de electrones con núcleos de calcio, 40 y núcleos de calcio 48, a estas energías ya bastante más grandes, alcanzamos a ver las estructuras de difracción, lo cual apunta a que aquí empiezan a
aparecer las evidencias entre teoría y experimento, las evidencias experimentales, de que el potencial se parece más a la densidad de carga es una densidad distribución uniforme y por lo tanto el potencial, si es de corto alcance, pues no va a ir mucho más lejos de donde estén los protones y eso es un potencial de cuadrado. Estamos viendo evidencias experimentales en esa dirección. Mm. Hay unos comentarios, aquí no hago, por ejemplo, en la gráfica a la izquierda, el ajuste que está mostrado de una distribución de Fermi. Una distribución de Fermi da buenos resultados. Yo no hago la comparación, no la trazo. Y en cambio, simples distribuciones de Fermi no ajustan estos casos. ¿Por qué razón? Mm, eh, hay que mirarlo más. Pero a donde se llegó respecto al tema de densidades de carga es que hay una gran variedad. La densidad de carga terminó siendo parametrizada no simplemente como la densidad de Fermi, sino con un término adicional, un término que crece parabólicamente con R, pero que con los parámetros juiciosamente leídos, eh, bueno, describen los resultados experimentales. ¿Qué se alcanza a observar? Se alcanza a observar casos, por ejemplo, del plomo, que sí pues es más grande, el plomo es gigantesco, fíjense, va hasta 8 Fermis. El calcio es más pequeño, calcio 48. El calcio 48 incluso dice que su distribución de carga dice que es máxima en el centro, mientras que, por ejemplo, el oxígeno 16, la, los datos, el análisis dice que es mínima en el centro. Entonces, hay una gran diversidad de resultados respecto a la densidad de carga con esos experimentos acelerando electrones. Con densidades de carga así sofisticadas. Pues queda una pregunta, o nace una pregunta. Si hablamos del radio del núcleo, ¿cuál va a ser ese radio? ¿A quién llamamos el radio? Entonces, hacemos las siguientes definiciones. Z es la carga del núcleo, ok. Y ρQ es la distribución volumétrica de carga, ZE por ρ. Y ρ es la función, la dependencia funcional, apenas con la distancia. De esto ya hablamos. Y puesto que la integral de todo, sobre todo el volumen, perdón, nos tiene que dar la carga total, obviamente la integral de ρ de r tiene que ser 1. Eso es algo, sí, obvio. Y entonces, una manera de definir el valor esperado del radio al cuadrado, ojo, es el valor esperado del cuadrático del radio, pues esta es la definición estadística, r al cuadrado por esa densidad sobre la integral de la densidad en todo el volumen. Eso nos da r al cuadrado rho de r, y no solamente rho de r, la dependencia funcional apenas. Rho q es la dependencia en la carga, pero al dividir por la integral de rho q, lo que sobrevive es apenas la dependencia funcional, que es lo que hemos visto acá. Este rho de r simplemente. Aunque está en unidades de carga por Fermi al cubo. Entonces, para saber de qué estamos hablando, o la comunidad de físicos nucleares para ver qué están hablando, entonces estudiaron la uniforme. No es raro, un montón de veces terminamos estudiando la uniforme para comparar. Estamos observando o estamos estudiando objetos que no vemos, no hay forma de examinarlos con una lupa. Estamos deduciendo, infiriendo su forma de datos que son de colisiones, tal como lo dijo alguna vez Rutherford. Ojo, no, les dijo así,
escribió, nosotros estamos hablando del núcleo, si no lo vamos a ver por métodos ópticos. Pues toca hacer colisiones, y es lo que estamos haciendo. Y por lo tanto toca guiarse. Esta es una guía. Eh, la distribución uniforme equivalente es aquella distribución uniforme con el mismo valor de R cuadrado que el de Q, el R cuadrado, el valor esperado del radio al cuadrado de la uniforme, pues es correspondientemente a la que acabamos de mirar. Entonces, esa integral, ese es un ejercicio simple de integración, nos da 3 quintos de R al cuadrado. Y entonces definimos como el radio root mean square. Es 5 tercios del valor esperado de R al cuadrado a la 1 medio. Hay grupos que se interesan por estos temas, investigan sus temas sobre el tamaño del radio y usan estas parametrizaciones para comparar unos con otros. Eh, y bueno, la observación que hice, pues, que viene desde el comienzo, todas estas ecuaciones, números, gráficas se refieren a la carga eléctrica, ¿dónde están los neutrones? Eh, ya esta objeción ya la había hecho usando n, el neutrón como proyectil, estudiaríamos la distribución de todos los nucleones, neutrones y protones. Pero hay un problema. La interacción fuerte que, que hay entre ellos, en aquella época no estaba muy bien conocida. Hoy en día incluso a mí me sorprende hasta dónde han llegado. Más adelante lo vemos. Y debido a la repulsión entre los protones, este es un razonamiento que el tipo de razonamientos que a falta de datos y a falta de no poder hacer experimentos, uno termina diciendo, por ejemplo, esta frase: debido a la repulsión entre los protones, es de esperar que los neutrones se encuentren preferencialmente en el centro del núcleo. Es decir, debido a la repulsión, los protones van a estar más alejados entre sí. Uno esperaría que los neutrones estuvieran en el centro del núcleo. Eso es una hipótesis que habría que verificar. Y respecto al conjunto neutrones, neutrón más protón, pues eh, para poder avanzar, una buena suposición, una buena aproximación es considerar que la distribución de carga define el tamaño del núcleo, el tamaño y la forma del núcleo. Y queda ciertas objeciones con y a dónde ponemos los neutrones. Pero, puesto que tenemos también medida la carga con esos experimentos, bueno, también es un decir, por lo menos es la que podemos medir mejor la carga, la distribución de carga, no la distribución de neutrones. Si la densidad de masa es uniforme, entonces uno podría decir, si la masa usando la masa del nucleón, que son 939, o la del nucleón, esta no es la masa del neutrón y el protón, se promedio entre las dos. La densidad de masa uno la podría calcular a el número de nucleones por la masa, perdón, del nucleón sobre el volumen. Y pensando en la masa constante sobre el volumen uniforme, sobre el volumen del núcleo. Entonces uno puede deducir de acá que si la masa es uniforme, uno puede deducir que despejando el radio es proporcional a la raíz cúbica del número de masa. Esta es una consideración teórica sencilla respecto a los datos experimentales. Esta página muestra datos experimentales respecto al radio del núcleo. Datos experimentales, no muchos, hoy en día se conoce un montón, pero precisamente si aquí hay dos ajustes. Uno, que dice que el radio tiene un término independiente negativo y su pendiente es 1.18 con la variable independiente a la 1/3. Son los puntos azules, los datos azules. Sin embargo, por razones históricas,
todo el mundo usa, incluido yo, que el radio es 1.2 por A a la un tercio. Si alguien quiere tomar datos, perdón, hacer afirmaciones más cercanas o más precisas respecto al tamaño del radio, le toca mirar los datos de hoy en día y mirar qué tan bien le va al ajuste. Esos datos existen, hay un montón de lo que se llama sistemática, datos y datos y datos, pero con esta aproximación ya la hemos usado, 1.2 por A a la un tercio. Este es el origen, este tipo de estudios son el origen de esa igualdad y y desde entonces, de quién sabe cuándo usamos esta expresión para calcular el radio del núcleo. Ojo, porque el radio, pues tal como lo dijimos en las páginas anteriores, hay que hacer ciertas precisiones para definir qué es el radio. El radio no es el borde, como quien calcula con un pie de rey el radio de una bola de billar o de ping-pong o cualquier objeto esférico, no, es un poquito más complicado porque esa bola, el núcleo, tiene tiene piel, tiene cierto grosor. Esta T, muchos hablan de la piel de los núcleos, perdón, acá, esta región. Entonces, hablar del radio, por eso a nadie le importa, y pues la gente que hace investigación y que usa los datos, calcular 1.2, dice, sí, es más o menos, porque ¿cómo hacemos para tener en cuenta esta parte de la forma del núcleo? Y por eso ese 1.2 es suficiente, porque no hay forma de hacer más preciso. Estos son precisamente datos del T, ya lo mostré que es el T, entre el 10% del máximo y 10%, y entre, digo, el 90% del máximo y el 10%, entre esas regiones se define T, el grosor de la piel del núcleo, y entonces fíjense que no son pequeños. Para los núcleos aquí tenidos en cuenta, los radios son 3, 5, 7 Fermis, y aquí tenemos test grosores de la piel que hablan de 2.5 Fermis, 2 Fermis. Entonces, eh, eh, hablar del radio, lo repito, no es como hablar de una bola, el radio de una esfera muy bien definida. Tiene esta indefinición, es una distribución que se atenúa en el borde. No sé, no conozco objeto que se parezca así, objeto macroscópico, como el cual compararlo. Vamos a dejar acá, porque vamos a entrar a ciertos otros temas que son un poquito diferentes a colisiones. No va a tomar mucho tiempo, pero preferiría dejar acá método espectroscópico para hablar. Es bien interesante átomos muónicos, átomos formados con muones, y con ellos también se puede hablar se puede investigar el radio del núcleo. Entonces, sí, yo le falta un poco, pero realmente tengo más problemas hoy con la voz que otros días, por la razón que sea, creo que es mala alineación de los planetas. Eh, entonces, nos vemos el próximo lunes, espero que sea en el salón. Y no, puede ser el frío tan hijo de Julia así. Eh, entonces, bueno, suerte y pulso, nos vemos. Estén bien, espero que hayan mirado los problemas, ya he mencionado los problemas varias veces, ya han aparecido temas, justamente es el espíritu de los problemas que lo vayan trabajando mientras va apareciendo los temas a los que se refieren los problemas, porque eso les permitiría, si los resuelven o los intentan resolver, tener una visión más cercana del tema. El tema sobre cualquiera de las disciplinas hoy en día es muy extenso y es imposible, si uno quiere cubrir cierta cantidad de una imagen, es imposible ponerse muy milimétrico y por eso
es muy bueno si ustedes, por favor, le meten un poco a los problemas. Bueno, ya le hice propaganda de la situación de los problemas, entonces ahora sí, nos vemos el próximo lunes. Chao, buenas noches. Hasta luego, profe, gracias. Nos vemos. Luego, profe, gracias. Buenas noches. Buenas noches para todos y feliz resto de semana.